Shabbat Shalom a todos mis hermanos en esta hermosa tarde, ya noche, entrando en Shabbat. Ya muchos de nosotros empezado el Shabbat. Y así mismo, ¿verdad? Ya que estamos entrando, vamos a poner por aquí a nuestra hermana Ginette, que está entrando también en esta hermosa noche donde tenemos prácticamente, ¿verdad? Casa llena, digo, invitados, ¿verdad? Que tenemos a nuestro hermano Jerry, nuestra hermana Ada, que está aquí con nosotros. Mi esposa Bella también. Y ustedes ahí que se están conectando, por ahí vamos a Ginette que se conectó ahí, a Neido, ¿verdad? Y los demás hermanos que van a estar entrando. Amén, amén, amén. Ahí la vemos que todavía está en el trabajo, pero por ahí vamos. Pero está conectada. Amén, amén. Eso es bueno, eso es bueno. Así que en esta hora también, ¿verdad? Por ahí está nuestro hermano Luis también que está entrando, así que Shabbat Shalom también, hermana Norma que la veo por allá atrás en la oscuridad, pero la vemos. Shabbat Shalom. Aquí tenemos en la casa, ¿verdad? Hoy tenemos a nuestro hermano Jerry y nuestra hermana Ada que están por ahí, o sea que hoy vamos en un trasfondo diferente, ¿verdad? Así que hemos preparado este hermoso set para empezar este día. Así que ¿necesitan agua? ¿Estamos bien? Sí. ¿Arrancamos? Arrancamos. Bueno, pues ahí tienes el micrófono, hermano Jerry. Haz una oración como siempre de costumbre. Dale on porque está apagado allá. Ahí para arriba, aquí. Ahí. ¿Sí se oye? Sí, ya. Shabbat Shalom hermanos, Kehilá, pueblo de Israel. Te damos gracias, te damos la oportunidad otra vez de exaltar al Padre y glorificar su nombre santo. Esta vez en compañía aquí visitando al pastor Carlos Reyes y a la pastora Cecilia con mi esposita Ada. Le damos gracias al Eterno y vamos a entrar en oración para que el pastor pueda deleitarnos otra vez con la medida que le toca hoy, como todos los días, la palabra del Padre por medio de Yahshua HaMashiach. Oramos. Eterno, bendito Padre, gracias te damos por este comienzo del Shabbat otra vez. Te agradecemos y te rogamos, Padre, por tu palabra, por tu sabiduría sobre el pastor, por la pastora, por cada hermano de la Kehilá. Te damos gracias, Padre, y en estos días se celebra la fiesta de Esther, la fiesta de Purim, y pues queremos y necesitamos siempre tu presencia. Padre mío, te rogamos también por nuestros caracteres. Te rogamos, Padre, que nos hagas más como a ti te gusta, a tu manera, como tú eres. Regálanos, Padre, danos lo que nosotros necesitamos. Cambia nuestro carácter como a ti te gusta. Bendito sea tu nombre, Padre, te damos gracias y en Yahshua HaMashiach. Amén. Amén, 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 hermanos, aquí ya conectados, así que vamos a empezar. Vamos a empezar en este hermoso programa, este hermoso Shabbat, este hermoso momento aquí Conectado, ¿verdad? Con el Padre. Amén. Así que mis hermanos presentes, aquí vamos al libro de Esther hoy. Vamos a dar lo que el Eterno ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes. Este libro narra la historia de Esther, una joven judía que se casó con Asuero, uno de los reyes de Persa. Una intriga organizada por Amán, el primer ministro de Persa, amenaza la seguridad de la comunidad judía. Mardoqueo, primo de Esther, lo motiva para desenmascarar la patraña y salvar al pueblo del genocidio. El texto pone en manifiesto el amor y la misericordia de Yahweh, a la vez que explica el origen de la fiesta judía de Purim, que conmemora este acto de liberación. Amén. Entendemos, ¿verdad?, que muchos de nosotros no celebramos esta fiesta y ha entrado en mucha controversia, pero esto es más una historia, esto es más
una historia más, igual que Hanukkah, ¿verdad? Es una historia y está en la historia y por eso nosotros conmemoramos, ¿qué? La historia, ¿verdad, hermanos? Así es. Conmemoramos esta historia y vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a leer, voy a pedirle a la hermana Ada que ella lea Esther capítulo 1, versículo del 1 al 10. Amén. Shalom, hermanos. Que el Eterno les bendiga. Y voy a tener el gusto de leer estos versos. Hadasha o Esther, ¿verdad? Dice, estos eventos tomaron lugar en el tiempo de Ahasverosh. El Ahasverosh que reinó sobre 127 provincias desde India hasta Etiopía. Fue en estos días cuando el rey Ahasuerus se sentaba en su trono real de Shushan o de Susan, la capital, en el tercer año de su reinado, que él dio un banquete para todos sus oficiales y cortesanos, el ejército de Persia y Media, los nobles y los oficiales provincianos estaban presentes. Él desplegó la riqueza abrumadora de su reino y su gran esplendor por largo tiempo, 180 días. Al final de ese tiempo, el rey dio un banquete de 7 días en el patio del jardín del palacio real para todo el pueblo, ambos grandes y pequeños. Ahí en Susa o en Shushan, la capital, había cortinas de algodón blanco y colgantes de azul sujetas a varas de plata con cordones de lino fino y púrpura. Las columnas eran de mármol. Los reclinatorios para reclinarse a la mesa eran de oro y plata en piso de mosaico de malaquita, mármol, madreperla y ónice. Las bebidas eran servidas en copas de oro, con cada copa diferente de la otra. Había vino real en abundancia, como es propio de la generosidad real. La bebida no era conforme a ninguna regla, porque el rey había ordenado a los mayordomos servir a cada hombre lo que quisieran. También Vashti, la reina, dio un banquete para las mujeres en la casa real que pertenecía a Ahasverosh, o sea, al rey. Al séptimo día, cuando el rey estaba alegre por el vino, él ordenó a Mehumán, Bitsa, Harbona, Bitja, Batja, Zetar y Carcas, los 7 oficiales que lo atendían, que trajeran a la reina Basti delante del rey con la corona real, para enseñar al pueblo y a los oficiales la belleza de ella, porque ciertamente ella era una mujer bien parecida. Amén, se pasó un versículo, pero está bien. Mira, más el 12 dice, más la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Se encendió en ira, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey todo lo que estaban, la ley y el ¿verdad? En el reino. Ahora, vamos a poner la pastora, que lea el capítulo 2 de Esther, versículo del 1 al 10. El 2. Ay, number 10.
Ahí me avisa. Y después la ira del rey. No, el capítulo 2, versículo 1. 2:1. Ahí Oh, que yo estoy. es que yo estoy en la Reina Valera y ustedes están en la K2. Y Ay, después ay, ay. de la ira del rey Ahaveroch se había calmado y él ya no mencionaba a Vashti. Él se recordó de lo que ella había dicho y como él la había sido condenado. Entonces los sirvientes del rey dijeron, una búsqueda debe ser hecha por vírgenes, jóvenes, bellas y castas. El rey debe nombrar oficiales en todas las provincias del reino para que reúnan a todas las vírgenes jóvenes y bellas para el harén de la casa en Shushan, la capital. Mujer, ellas deben ser puestas bajo el cuidado de Agai, eunuco del rey a cargo de las mujeres, y él les debe dar las cosas para su purificación que ellas requieran. Entonces las jóvenes, muchas que plazca mejor al rey, debe ser reina en lugar de Bastí. Para propuesta le complació al rey, así que él lo hizo así. Ok, hasta ahí. Ese es 4. Sí, no, porque yo quiero, ya mismo te voy a mandar a leerlo otra vez. Vete, Mardo, vete al capítulo 2, versículo 19 al 23. Pero Mordejai servía en el palacio. Esther aún no había revelado sus lazos familiares a su pueblo, como Mordejai le había ordenado de temer a Elohim y cumplir sus mandamientos como lo había cuando estaba con él. Y Esther no cambió su forma de vestida o de vida. En una de esas ocasiones, cuando Mordejai fue promovido, dos de los eunucos del rey Bitán y Terech, del grupo a cargo de las entradas privadas, se enfurecieron y conspiraron para asesinar al rey Ahaverosh. ¿Sigo? Hasta ahí. Que me Ahora, falta el 21. hermano Jerry. Esther capítulo 4, versículo del 1 al 5. Amén. Cuando Mordejai supo todo lo que se había hecho, él rasgó sus vestiduras, se puso cilicio y se roció con polvo sobre sí mismo, y habiendo salido deprisa por la calle pública de la ciudad, habiendo salido deprisa por la calle pública de la ciudad, él gritó en alta voz, una nación que no ha hecho el mal será destruida. Él se detuvo antes de entrar por la puerta del rey, puesto que nadie era permitido entrar por la puerta del rey usando cilicio y cenizas. En todas las provincias alcanzadas por la orden y decreto del rey había gran lamento y luto entre los yahudín, con ayuno, gimiendo y llorando, mientras muchos estaban tendidos usando cilicio y cenizas. Y las doncellas y los eunucos que atendían a Esther vinieron y le informaron de esto. La reina se puso muy afligida. Ella mandó ropas a Mordejai para que las usara a cambio de su ropa de cilicio, pero él no las aceptó. 5.
Así que Esther mandó a llamar a Hathach, uno de los eunucos del rey, cual la atendía, y lo instruyó a ir a Mordejai y que averiguara de qué se trataba todo esto y por qué. Hermano Luis, si puede leer allá el capítulo 5 de Esther, versículo del 1 al 14. Amén. Del 1 al 14. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda?, preguntó el rey. Aunque sea la mitad del reino, te será concedida, le dijo. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Amén. Vamos a dejarle a la hermana Ada que lea el capítulo 6, versículo del 1 al 10. Esa noche el rey no pudo dormir, así que él ordenó que le trajeran los registros diarios, y fueron leídos para el rey. Fue encontrado escrito lo que Mordejai había dicho acerca de Bigtana y Teresh, dos de los oficiales del rey y del grupo a cargo de las entradas privadas que habían conspirado para asesinar al rey Ahasverosh. El rey preguntó: ¿qué honor o qué distinción fue conferido a Mordejai por esto? Los sirvientes del rey respondieron: nada fue hecho por él. El rey entonces preguntó: ¿quién es ese que en el patio? ¿Qué es ese en el patio? ¿Por qué Hamán había ido al patio exterior del palacio del rey para hablar del rey acerca de ahorcar a Mordejai en la horca que él había preparada para ello?
Los sirvientes privados del rey le dijeron, es Hamán, el que está parado allí en el patio. El rey dijo, háganlo venir acá. Así que Hamán entró. El rey le dijo, ¿qué se debe hacer por un hombre que el rey quiere honrar? Hamán pensó que era para él mismo. ¿A quién quisiera el rey honrar más que a mí? Así que Hamán respondió al rey, para un hombre que el rey quiere honrar, haz que traigan los mantos reales, los cuales el rey mismo usa, y el caballo que el rey mismo monta, con una corona real en su cabeza. Los mantos, el caballo, deben ser entregados a uno de los sirvientes más confiables del rey, y deben poner los mantos en el hombre que el rey quiere honrar y guiarlo a caballo por las calles de la ciudad. Ay, 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 Ajá. ay. Y guiarlo proclamando delante de él, esto es lo que es hecho por un hombre que el rey quiere honrar. El Y 10. Y el rey dijo a Hamán, apúrate y toma los mantos y el caballo como tú has dicho, y haz esto por Mordejai, el judío, quien se sienta a la puerta del rey. No dejes fuera nada de lo que tú has mencionado. Así que Hamán tomó los mantos y el caballo visto por Mordejai y lo guió montado por las calles de la ciudad, mientras proclamó delante de él, esto es lo que ha hecho por este hombre que el rey quiere honrar. Entonces Mordejai regresó a la puerta del rey, pero Hamán se apresuró a casa con su cabeza cubierta en luto. Amén. Eso es para que nosotros veamos, ¿verdad? Mira cómo Dios obra, ¿verdad? Nuestro eterno. Amán quiere matar a todos los judíos, especialmente prepara una horca para ahorcar a Mardoqueo. Y el Eterno es tan misericordioso, ¿verdad? Y tan bueno, que usa a Amán, yo diría ese, ¿cómo se sentiría Amán? Que todo lo que le dijo al rey, porque él pensaba que era para él, lo tuvo que hacer por Mardoqueo, a quien tenía que ahorcar. ¿Verdad? Me imagino que él tenía que estar muerto de la rabia por dentro, ¿verdad? Ay, 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 ay. Ahora, para parafasear esto, pues, Amán fue ahorcado. Dice, ¿verdad? En el versículo 7 que él fue ahorcado en su propia horca que preparó para Mardoqueo. Y el decreto, y ahí fue un decreto del rey Asuero a favor de los judíos, ¿verdad? Entonces, hermano Jerry, léase el capítulo 9, versículo 16 hasta el 20, hasta el 32. Amén, amén. Los otros Yahudim, aquellos en las provincias reales, se habían reunido, defendieron sus vidas y obtuvieron descanso de sus enemigos, matando a 15,000 de aquellos que los odiaban. 75,000. Acá tengo 15,000. No, 75,000. Bueno, 75,000 de aquellos que los odiaban y no tomaron botín. En el día 13 del mes de Adar, así que en el día 14 de Adar ellos descansaron y lo hicieron un día festivo para celebrar y regocijarse. Sin embargo, los Yahudim en Shushan se reunieron en ambos los días 13 y 14 de Adar, así que descansaron el día 15 y lo hicieron un día de descanso con alegría y regocijo. Por esto es que los Yahudim dispersados por todas las tierras extranjeras guardan el día 14 del mes de Adar, un día Kadosh con alegría, un día de fiesta, mandando porciones el uno al otro. Mordejai escribió estos eventos y los mandó a todos los Yahudim en todas las provincias del rey Ahasverosh, ambos los que estaban cerca y los que estaban lejos, para establecer estos como días alegres y guardar el día 14 del mes de Adar
y el día 15. Porque en estos días los Yahudín obtuvieron descanso de sus enemigos y el mes que fue Adar, en el cual un cambio fue hecho para ellos, de dolor a buen día y de duelo a alegría. Ellos harían de ellos días de festejo y de regocijo, mandando porciones a amigos y a los pobres. Así que los Yahudín lo tomaron sobre sí mismos, continuar lo que ya habían comenzado a hacer, y como Mordejai les había escrito a ellos, demostrando cómo Hamán, el hijo de Hamdata, el Agagi, el enemigo de los Yahudín, había conspirado contra los Yahudín para destruirlos y habían echado pur, esto es, echado suertes para aplastarlos y destruirlos. Pero cuando Esther fue delante del rey y ordenó por cartas que el plan perverso de Hamán, cual él había conspirado contra los Yahudín, cayera sobre su propia cabeza, y él fue ahorcado y sus hijos. Por lo tanto, estos días han sido llamados Purim, de la palabra pur. Así, por todo lo escrito en esta carta y lo que ellos habían visto referente a este asunto y lo que había caído sobre ellos. A Mordejai o estableció y los Yahudín lo tomaron sobre ellos mismos, su cera y todos aquellos que se reunieron a ellos observarlo, tampoco ellos bajo ninguna circunstancia se comportarían diferente. Pero estos días habrían de ser un memorial guardado en toda generación y ciudad y familia y provincia, y que estos días de Purim se guardarían para siempre y su memoria no fallaría en ninguna generación. Entonces Esther, la reina, la hija de Abihail, y Mordejai el Yahudi escribieron todo lo que ellos habían hecho y la confirmaron de la carta de Purim. Él mandó copias de ella a todos los Yahudín, a las 127 provincias del reino de Hashverosh, asegurándoles su paz y seguridad, y requiriendo la observancia de los días de Purim a sus tiempos designados, como Mordejai el Yahudi y Esther la reina les habían recomendado, y como ellos habían establecido para sí mismos, y su cera referente a los asuntos de ayuno y lamentaciones. Y Esther lo estableció como mandamiento para siempre y fue escrito como memorial. En el capítulo 10 dice, el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, relatos sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para el paso de su linaje. Amén. Así que Purim, detrás de la máscara tengo que mirar para la izquierda y tengo que mirar para la derecha, para los hermanos que están allá y para los hermanos que están acá. Amén. Así que Purim detrás de la máscara, ¿verdad? Para entender esta festividad eterna. Purim es una fiesta singular con intensas celebraciones que incluyen, pues, disfrazarse, una comida festiva con amigos, familiares, y todo esto expresa exuberancia mayor que la que sienten todas las otras festividades. Cuando llega a dar, incrementamos nuestra alegría, ¿verdad? Dice el Talmud. Ahora, ¿cuál es el secreto oculto detrás de las alegrías especial en Purim? ¿Por qué en Purim los hermanos judíos se disfrazan? ¿Por qué en la Megilá que se lee en Purim no se menciona el nombre de Yahweh? Son preguntas, ¿verdad? ¿Contra quién fue la lucha ideológica que se peleó en Purim? ¿Hay alguna conexión entre Purim y la Alemania nazi? Preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la conexión entre Purim y Yom Kippur? ¿Verdad? ¿Y cuál es la dimensión singular de la reconexión con la Torá y Purim? Así que para empezar este estudio, porque ahora es que vamos a empezar con el estudio, eso fue un preámbulo a lo que vamos a hablar, ¿verdad? Tenemos que ver que el milagro de Purim tuvo lugar cuando el pueblo judío se encontraba en los primeros de los exilios anunciados por los profetas. Fue un exilio que duró 70 años y no se caracterizó por una gran persecución hasta el momento del decreto de Hamán
De todas maneras, había comenzado un deterioro espiritual que fue catalizador que desembocó en ese terrible decreto. La historia de Purim comienza 900 años después del éxodo de Egipto. Así que los judíos habían vivido continuamente en Israel desde el momento que ingresaron allí con Yehoshua, ¿verdad? Con Josué. Durante 410 años en el templo del rey Salomón en Jerusalén, había sido el punto central de la vida espiritual y de la nación judía en Israel. La primera tragedia que experimentó el pueblo judío en esa época fue la división del país entre el reinado del norte y el reinado del sur. Amén. El reino del norte estaba habitado por las 10 de las 12 tribus y finalmente este reinado fue invadido por los asirios bajo el mando de Sajeribit, que exilió a los judíos, y la política de Sajeribit del exilio forzoso de la civilización provocó directamente las pérdidas de las 10 tribus de Israel. Menos de 100 años después, los judíos se enfrentaron a otro golpe terrible, esta vez los babilonios bajo el mandato de Nabucodonosor, como lo sabemos todos, ¿verdad? Invadieron Israel, destruyeron el templo y exiliaron prácticamente todas las tribus restantes, ¿verdad? Así que el profeta Jeremías había advertido que habría destrucción y exilio, pero también había dicho que los judíos regresarían a Israel y reconstruirían el templo y su patria, y Jeremías incluso había dado una fecha para el regreso, declarando que el templo sería construido 70 años luego de su destrucción. Sin embargo, muchas personas no creyeron que regresarían alguna vez a Israel y sintieron que ese exilio significaba el fin de la especial relación que existía entre Yahweh y el pueblo judío. Amén. Así que eventualmente el imperio persa conquistó Babilonia. Un líder militar llamado Asuero usurpó el trono, convirtiéndose en el soberano supremo del imperio persa. Y debido a un error de cálculo, él creyó que el plazo límite de 70 años que había predicho Jeremías ya había pasado, que en consecuencia los judíos estaban condenados a permanecer en el exilio. Así que los eventos de Purim, Vashi está dispuesta como reina en su lugar, que es elegida Esther. El rey de Persia gobernaba sobre el mundo civilizado, incluyendo las 127 provincias. También están los pajaritos aquí con nosotros, ¿verdad? Hemos visto y hemos leído, ¿verdad?, la caída de Amán y la gran victoria de los judíos que establecieron de Purim como una festividad. Así que temas claves. Luego de los babilonios que destruyeran el primer templo, los judíos fueron exiliados a Babilonia y más tarde el imperio babilónico fue conquistado por el imperio persa y el pueblo judío se acostumbró a su nuevo ambiente. Durante el periodo previo de la ascensión de Amán, una porción de influencia de la corte del rey, el pueblo comenzó a sufrir el proceso gradual de asimilación. Así que vemos aquí, ¿verdad?, cómo la historia otra vez golpea al pueblo judío, y ver cómo esos hermanos allí presentes, hubo una mujer valiente, una mujer esforzada, una mujer que se atrevió a romper con toda regla que había, con todo decreto, con toda ley que había en ese momento, y se metió para poder salvar al pueblo, para ser escuchada. Y gracias a esos banquetes que ella dio, ¿verdad? Esos banquetes que ella dio, ella pudo ver y pudo demostrar lo que estaba planeando, la conspiración que había, ¿verdad? Y a través de ese ayuno y de esas oraciones podemos ver eso que sintió el rey Asuero, para él poder buscar en los libros donde estaba apuntado, los libros de crónica, ¿verdad? Para buscar donde estaba puesto lo que había hecho Mardoqueo. Y a través de eso, ¿verdad?, pues vemos cómo en la historia
se representa. Pastor, y vemos el aguante del ser humano haciendo 3 días de ayuno junto con todos los animales, porque uno no se muere haciendo ayuno 3 días, pero si ella no hubiera hecho eso, sí probablemente sí hubieran matado a muchos judíos. Y al contrario, también ellos tuvieron que luchar porque se les dio el permiso de defenderse, porque no quedó ahí nomás. Ellos tuvieron las batallas fuertes con el enemigo, pero ellos ya tenían defensa, ya tenían el permiso para defenderse con las armas que ellos tenían. Amén. Ahora vamos a un punto aquí muy importante, hermanos. ¿Cómo encontramos a Yahweh detrás de las escenas del libro de Esther? En Esther, hermano Jerry, dime. En las oraciones, en los ayunos y los lamentos. Ok. Ahí es como encontramos a Yahweh. Claro. Nosotros vemos a Yahweh detrás de las escenas del libro de Esther. Porque en Esther capítulo 1, versículo 10 al 22, la reina Basti es destronada. Claro. ¿Por qué tiene que ser destronada? Porque tiene que venir otra reina para lo que iba a venir. Ya el Eterno sabía lo que iba a suceder con Amán, con lo que iba a pasar con el pueblo judío. Claro. Entonces tenía que sacar la reina que estaba para que viniera otra reina. Y al venir otra reina, ¿verdad? Era Esther. Ahora, Esther es elegida como reina en lugar de Basti. Ahora, en el 3 vemos también, Mardoqueo descubre la conspiración para asesinar a Asuero. ¿Verdad? Y esto es registrado en el libro de Crónicas. Hasta ahí no llegué, pastor. Al rey Asuero. El rey Asuero. Por eso que a través del ayuno, él busca Claro, en las crónicas. en las crónicas. Claro, Amén. En el diario ahora. Entonces, cuando en ese ayuno que hizo Esther, le hace Yahweh sentir al rey Asuero para que él busque y revise las memorias en el libro de Crónicas, en los libros. La misma Esther le señala dónde está lo que hizo Mardoqueo. Ok, seguimos. Ahora, la mano de Yahweh en el mundo natural. Hermano Luis, léeme Deuteronomio capítulo 31, versículo 18. Repetir, pastor. Deuteronomio 31, 18. Amén. Ok. Deuteronomio 31, 18 dice, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Estoy buscando aquí, no se me muevan. Ahora, la festividad eterna, porque también habla que la festividad va a ser ¿qué? Memorial. Va a ser memorial, ¿verdad? Entonces, para hacer memorial tiene que ¿qué? Los sabios enseñan que mientras las otras festividades, especialmente en la Torah, están destinadas a ser anuladas ante las revelaciones aún mayor vendrán. La festividad de Purim es un decreto rabínico, permanecerá para la eternidad. El secreto de esta asombrosa afirmación es que una luz pequeña, la luz de las festividades, no puede percibirse cuando se sobrepone sobre ella una luz más poderosa, la luz de la era, ¿verdad? Mesiánica. Sin embargo, la festividad de Purim, que recuerda la presencia y la supervisión de Yahweh
incluso en la oscuridad es eterna. El Midrash dice, todas las festividades serán anuladas en el área mesiánica, pero los días de Purim nunca serán abolidos tal como está escrito. Estos días Purim nunca abandona al pueblo judío y su recuerdo no se puede. ¿Ah? Así que nunca se va a de eso. En Jeremías capítulo 16, hermano Jerry, Jeremías 16, versículos 14 y 15. Por lo tanto, Yahweh dice, los días vienen cuando el pueblo ya no jure como Yahweh vive. Otra vez. Por lo tanto, Yahweh dice, los días vienen cuando el pueblo ya no jure como Yahweh vive, quien sacó al pueblo de Israel de la tierra de Misraim. Pero como Yahweh vive, quien sacó a la casa de Israel fuera de la tierra del norte y fuera de los países donde los echó, porque yo los regresaré a su propia tierra, la cual les di a sus padres. ¿Quién dice que no está el Padre? Está el Padre aquí. Miren, mis hermanos, aquí vemos bien claro. Déjame ver porque me fui aquí, yo creo. Aquí vemos cómo el enemigo, ¿verdad?, está atacando. Pero ahora que vemos el gran enemigo, tienes que apagarlo para que no haga ahí el clic ahí. El gran enemigo que ataca de nuevo. A pesar de que Israel tuvo muchos enemigos a lo largo de la historia, incluyendo a los filisteos, a Amón y Asiria y los tiempos bíblicos y los imperios tales como Babilonia y Roma, quienes los enviaron del exilio en épocas posteriores, hay un pueblo que se distingue como el supremo archienemigo del pueblo judío, Amalek. Atacó por primera vez al pueblo judío cuando se encontraba en camino hacia el monte Sinaí, al salir de Egipto, un ataque tan descarado que provocó el mandato divino de borrar de la faz de la tierra al mal de Abimelech. Amén. El siguiente ataque de Amalek ocurrió en la historia de Purim. Amán, quien concibió y orquestó e intentó la aniquilación de los judíos, era un amalequita. Finalmente su caída y el triunfo de los judíos es un símbolo de victoria final del bien sobre el mal que tendrá el final de los días en tiempos más recientes, aunque difícil de seguir el linaje. El intento de los nazis por erradicar al pueblo judío muestra también las huellas digitales de Amalek. Ahora, ¿cuál es el origen del pueblo de Amalek? La Huemará pregunta, Hamán Hin Torah Manin. El significado de la búsqueda realiza la Huemará del hombre en Hamán, en la Torah. Así que seguimos para ir cerrando. La conexión entre Purim y Yom Kippur. Ahora necesito la pastora acá también. Yo sé, pero te necesito acá ya. Puede parecer extraño que haya una conexión entre Purim y Yom Kippur, el día de la expiación, y que es el día más sagrado y austero del año. Sin embargo, los sabios afirman que Kippurim, el nombre de que usa la Torá para referirse al día de la expiación, puede leerse que Purim, como Purim, a pesar de la atmósfera completamente diferente de estos dos días. El hecho de ambos están íntimamente relacionados con el ayuno. Con el ayuno. Y sobre lo de las máscaras, ¿qué fue lo que dijo pastor? Que escondían su rostro. Sí, que escondían su rostro. Ahora, también tenemos que ver que la reafirmación de la Torá y la aceptación, escuchen bien, la aceptación de la ley oral. En los días de Purim hay otra dimensión central. Así como la festividad de Shavuot conmemora la aceptación de la Torá por parte del pueblo judío, Purim es un día que recuerda una renovada aceptación de la Torá.
En el monte Sinaí ingresamos en un pacto con Yahweh al aceptar la Torá. Sin embargo, los sabios nos enseñan que en nuestra primera aceptación faltaba algo que solo fue rectificado años más tarde en Purim. Una opinión que la Torá en general fue aceptada en primer momento bajo coacción o temor debido a la sobrecogedora experiencia del monte Sinaí y luego fue aceptada nuevamente con amor en Purim. Ahí está. Reconocieron el amor del Padre. Ah, para que veamos, ¿verdad? Sí. Ahora la gente pues ya si escucha pues alguno o uno puede explicarle que por qué es que ellos se disfrazan. Bueno, aquí vamos. Este es el resumen de esta parte, de esta primera parte. ¿Cuál es el secreto oculto detrás de la alegría especial de Purim? Purim celebra el repentino cambio de suerte que recayó sobre el pueblo judío que se encontraba bajo amenaza de aniquilación y que posteriormente llevó adelante una campaña victoriosa en contra de aquellos que deseaban destruirlo. Los líderes de esa generación comprendieron que había tenido lugar en un grandioso milagro y quisieron atesorarlo y transmitirlo a generaciones futuras. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué Purim nos disfrazamos? Nuestros hermanos judíos. Aquí en el Talmud dice, en Pesas Dios llevó a cabo actos sobrenaturales sobre los egipcios, pero en cambio en Purim Yahweh realizó para el pueblo judío un milagro manteniéndose dentro de los límites de la naturaleza. Solo al observar profundamente la secuencia de los eventos de la historia de Purim podemos llegar a percibir la mano del Todopoderoso. La costumbre de disfrazarse simboliza la naturaleza oculta del maligno de Purim. Ahora, ¿por qué el Eterno no hizo algo sobrenatural, aunque lo hizo sobrenatural, pero no lo hizo como lo vimos en las pasadas batallas, donde Él lo hace? Esta vez dejó que el hombre, cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, lo hiciera. Exacto. Y lo que pasó aquí fue que a Yahweh lo que le convino en su corazón, podríamos decir, fue cuando todo el pueblo judío se fue en ayuno. O sea, hubo un sometimiento y el Padre obró con sabiduría para dejarnos demostrar una vez más que no se resuelve todo con guerra, sino, como dice la palabra, que si nos humillamos, nuestra tierra va a ser sanada, ¿verdad? Si nos humillamos de todo corazón al Padre, Él perdonará todos los pecados y sanará nuestra tierra. Y la tierra somos nosotros. Amén. Y eso es lo que pudo ver el Padre en ese momento, el sometimiento que hubo con los... Todo el ser viviente perteneciente a ellos. Se fue en ayuno. Imagínense uno con que medio día no coma el hijo, uno está asustado. Y fueron 3 días de ayuno. Aquí hay otra pregunta. ¿Hay alguna conexión entre Purim y la Alemania nazi? Desde un comienzo el líder nazi tuvo una preocupación fanática respecto a su batalla criminal en contra de los judíos y su sistema de creencias, y de esta manera no podemos negar que eran descendientes ideológicos de Amalek. Hay quienes argumentan, de acuerdo a la Torá, la ideología nazi es suficiente para equipar a la Alemania nazi con Amalek. Amén, hermanos. Amén. Así que ¿Qué historia detrás de esta es una historia que está detrás, ¿verdad? Como dice nuestra hermana Ada, sobre todo. No es tal solo la historia aquí, sino que de fondo tiene mucho que hablar acerca del poder del Padre. Amén. La obediencia. Así que vamos a dejar al hermano Luis si tiene algún comentario. Yo tengo un comentario. Ajá. Hermanos, mire, con respecto a
la enseñanza de Esther, ¿no? Esther nos trae en estos momentos, bueno, yo escucho mucho decir que es una reunión de los judíos, solamente los judíos, pero escuchándola a ustedes y que ustedes dan la razón que es el Eterno, que usó personas. Entonces, si el Eterno quiso que su pueblo festejara, entonces estamos hablando de la victoria del Eterno, no de Mardoqueo, no de Esther, sino es la victoria del Eterno, de la mano fuerte que se puso el Padre. Entonces, cuando nosotros recordamos a Noemí y también a Ruth, cuando Ruth le dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, desde el momento nuestra identidad es hebrea. Ellos son nuestros hermanos. Y cuando el Eterno no lo dispuso como fiestas, pero el Eterno usó ese hombre y esa mujer para que permita su mano poderosa se haga victoriosa del Abba. Entonces, cuando el Padre manda aquí, quiero leerlo, ¿no? En Esther 9:27, dice, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejaran de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocando a ellos conforme a su tiempo cada uno. O sea, está mandando a celebrar. ¿Y quién lo dijo? Mardoqueo. Y Mardoqueo, él se puso en oración, en ayuno, y tocando el tema, el punto acá de que el Yom Kippur, con lo que es este momento de Esther, del ayuno de Esther, vemos ahí el punto, o sea, lo que se puede decir es el clamor, el clamor. Entonces es el Eterno, y el Eterno usó este hombre, y este hombre con la autoridad anunció al pueblo de que tienen que celebrar esas fiestas. Yo personalmente, conversando con mi esposo, lo hemos estado tratando y estudiando, y realmente a mi parecer es una fiesta que hay que celebrarlo, porque nosotros somos, es nuestra identidad, son nuestros hermanos. Y si uno realmente aquí, cuando uno festeja alguna situación, yo tal vez de un hijo, una hija, una prima que se recibe en tal lugar, qué sé yo, cualquier cosa uno celebra, ¿por qué no celebrar la victoria del Eterno si no es de Esther, no es de Mardoqueo, es de la mano fuerte del Padre que sacó a su pueblo, ¿no? Y le dio la victoria. A mi punto, es mi opinión, y conversando con mi esposo, hemos pensado que sí es una fiesta del Eterno, aunque pero el Padre usó y abrió la boca de este hombre para anunciarlo. No sé a su punto cómo lo vean, pero bueno, creo que sí, bien, yo, la verdad, para ser sincero, nunca había leído el libro completo de Esther. Antes de eso, coincidencia, qué sé yo, justo por este tiempo con mi esposa estábamos viendo la serie de Esther. Entonces, para ver si todo lo que está en esa serie, que es una televisora brasileña, para ver si todo eso coincide, me puse a leer el libro completo de Esther, desde el 1 hasta el 10. Nunca lo había leído, para serles sincero. Y encontré muchas cosas que la primera cosa que encuentro es que el Padre Eterno no le gusta que su pueblo se asimile en las naciones. La primera vez que pasa eso es cuando Jacob y sus hijos se van a Egipto, y poco a poco se fueron asimilando, y el Eterno cómo los castigó, los hizo esclavos. Y cómo salieron de Egipto, porque hubo clamor. También dice que ellos clamaron, decían, ya no queremos esta vida, no queremos ser esclavos, por favor, Adonai, sálvanos, clamaron. Y esta vez también con Esther también pasó lo mismo. En este tiempo de la reina Esther, también la casa de Judá, que había sido exiliada por Babilonia, luego conquistada por el imperio persa, también empezaron a asimilarse igual que pasó en Egipto. Y ellos clamaron, y por eso Adonai los escucha, y vemos lo que pasó. Y bueno, con mi esposa vemos que en realidad es una victoria del Eterno, y
Y de celebrarlo, no, bueno, cada quien pida sabiduría y entendimiento y yo estoy de acuerdo con mi esposa en que es una celebración de nuestro pueblo. Como le dijo Ruth la Moabita Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. La casa de Judá es mi pueblo y el Dios de la casa de Judá es mi Dios. ¿Y por qué no celebrarlo? No a la manera que tal vez los judíos lo hacen, pero sí una celebración. Y también ahí yo pude entender lo que es Purim, bueno, creo que usted ya ha explicado mucho. Lo que sí que también otra cosa que veo aquí es que como en los tiempos de José, José llegó a ser el segundo hombre más poderoso en el imperio egipcio, aquí Mardoqueo también se convierte en el hombre más poderoso del imperio persa después del rey. Entonces, bueno, para resumir, es una historia apasionante y en nuestra opinión debemos celebrarla. Amén. Y nosotros lo vamos a celebrar. Amén. Hermana Norma, Sí, yo, aquí. yo mandé la película ahí al grupo. La película la mandé antier El y hermano está Luis está en el grupo. completa. Ajá. Oh, ya. Sí, ahí está la más moderna, Sí, está lo vamos a preciosa. ver. Sí, pero nosotros, como le digo, más que hemos visto, pero lo que estamos es mirando la Torá, ¿no? O sea, queremos confirmar, porque hay cosas que la aumentan y que no está. Entonces, queremos ir a la Torá y cuando lo vemos aquí dice que manda hacer esas celebraciones, pero no solamente a la descendencia, sino a todos los allegados también, ¿no? Amén. Porque hay mucha gente que se acercó y entonces, con más razón nosotros, que somos la casa de Israel. Entonces, con más razón, festejar la victoria del Abba, ¿no? De nuestro Padre, más que de Esther, más que de Mardoqueo, es el Eterno, su victoria. Es como la fiesta de las luces, Hanukkah, lo También. mismo. Nosotros también consideramos que es la fiesta del Eterno, porque Una batalla. es Los la batalla milagros, ganada por todo la lo que mano se del vea. Padre, sí. Amén. Y algo muy importante, pastor, es sobre que nuestros ojos no vean lo desagradable. No veamos eso de ellos, veamos lo profundo de lo que está escrito acá. Amén. Eso Amén. es lo primordial. Yo estoy igual que el hermano Luis y la hermana Norma, igual que nosotros acá. Estamos completamente, que es una actividad que tenemos que celebrarla, que es el Eterno. El Eterno es el que se ve ahí. Y es algo que tenemos que celebrar. Hoy en día, pues mucha gente pues han puesto de que no se debe celebrar, otros que sí, otros que no. Y verdaderamente lo que tenemos que ver es la historia. Es cuando se celebró el año del Holocausto. Yo fijamente no me había puesto a ver una película así del Holocausto como la que vi, que no la puse en el chat por descripción, ¿verdad? A otras personas, no sé cómo lo iban a ver, pero la voy a poner, porque es un documental, es corto, pero es un documental que te enseña cómo esos nazis que están saliendo ahora otra vez, tenemos que ver cómo ellos le disparaban a los niños, a todo lo que se movía, animal, todo, sin compasión ninguna, y ver cómo esa gente se refugiaban, pero no todo eso, cómo esa gente hacían sus oraciones y hacían el Shema. Porque la mayoría cuando le iban a disparar lo que estaban hablando era el Shema. Recitando el Shema. Y yo decía, pero si están a punto de meterle una bala y ellos recitando el Shema. Yo dije, wow, de verdad que es grande, es grande. Y cuánta de esa gente que le dispararon a los judíos por mandato de otros, cómo esa gente se sentirían después pidiendo perdón. ¿Ah? Y eso es lo que vemos aquí. Aquí vemos un pueblo que se sometió, un pueblo que se fue en ayuno, un pueblo que iba a ser aniquilado. Y el Eterno no intervino espiritualmente grande como vimos como los demás, pero vimos cómo usó una persona para proclamar un ayuno. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, la mano del Eterno en todo esto. Mano Jerry. Nada, pastor, que Está ahí, está prendido. Este libro de Esther nos enseña mucho a los hermanos que los que no somos judíos, los del pueblo de Israel, a leer las escrituras para poder celebrar
todo lo que celebran los hermanos judíos y que no están equivocados. Nosotros somos Israel y como hermanos tenemos que apoyarnos y celebrarlos, no criticarlos, amarlos. Mi Amén. punto. Amén. Bueno, pues entonces vamos a dejar que el hermano Luis nos despida en oración. Hay chole. No, pero bueno, mañana, ¿verdad? Pero yo sé que ellos no van a venir mañana, pero los hermanos que sí van a venir mañana, recordando que estamos, ¿dónde? En la 189 de la Harrison Avenue en Garfield, New Jersey. ¿Y mañana a qué hora estamos? Después de las 10, 11 de la mañana estamos ahí, el almuerzo es a la 1, la adoración empieza a las 2 de la tarde hasta que se cierre el día. No hay horario del fin. Ay. Bueno, vamos a dejar que nuestro hermano Luis nos despida en oración. Sí, ok. Antes de orar, ya que el pastor tocó el tema de la Alemania nazi, también escuché por ahí en la historia que 10 generales de los nazis fueron ahorcados por ese tiempo. ¿Coincidencia? Debe haber algo ahí que pasó y que tal vez un misterio escondido ahí. Lo que sí sé es que 10 generales fueron ahorcados, igual como pasó con los 10 hijos de Amán. Eso era todo. Bien. ¿Coincidencia? No, ahí hay algo. Ah, Hay vinculación. ah. Ok, hermano Bien. Luis. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre eterno, por este día. Gracias porque cuando nosotros leemos las Escrituras nos damos cuenta de cuán maravilloso, majestuoso eres y cuán misericordioso y bondadoso eres con tu pueblo, Padre eterno. Gracias por esta victoria que logró tu pueblo en el mes de Adar, en el 13º mes de Adar, hace más de 2.500 años atrás aproximadamente que pasó eso. Y hoy estamos en esos días. Por estos días como hoy, Padre eterno, tu pueblo se esforzaba en prepararse para hacerle frente al enemigo y tú nos diste la victoria, Padre eterno. Y así te pedimos también, a pesar de nuestros errores, te pedimos que tú nos des la victoria final cuando tengamos que entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, que es la nueva Jerusalén que está preparada para tu pueblo. Gracias te damos, Padre eterno, por este día. Gracias por esta maravillosa historia de amor que nos has dado con estos hechos de la reina Esther y Mardoqueo Mordejai, que son personajes que nunca los van a olvidar. La casa de Judá no los va a olvidar, ni la casa de Israel tampoco lo debería olvidar. Ayúdanos a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Padre eterno. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por perdonar nuestros pecados, porque un judío llamado Yeshua nos libró del pecado y de la muerte. La gloria y la honra sea para él, que nos sacó de la muerte a la vida, que nos libró de las tinieblas, nos sacó de las tinieblas a la luz, solamente por misericordia. Gracias te damos por mis hermanos que están aquí presentes. Te pedimos que los cuides, los protejas a toda la familia y podamos reencontrarnos pronto. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos las gracias. Amén. Amén. Ok.